Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a cubrir su vida y su familia con la paz. La paz. Pero esa paz que el Espíritu Santo nos ha dado solo es posible cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros concordamos con Él. ¿Se acuerda que Jesús dice, lo que concordases en la tierra será hecho en los cielos? Entonces es preciso que usted concuerde, no solamente diga amén. Usted decir amén es como si usted recibiese un regalo y dijese gracias y después se olvida. Pero cuando usted concuerda con la palabra de Dios, aquello no sale dentro de usted, aquella concordancia, aquella fe, aquello se materializa en su vida. Entonces, que esta paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos los que creen naturalmente. Gracias a Dios. Bien, vamos ahora a la meditación de la palabra de Dios, que ilumina nuestros ojos, nos trae fe, ilumina nuestros ojos para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nosotros. Lo que yo les paso a ustedes son informaciones que yo he recibido. Lo que yo he recibido les paso a ustedes. Lo que he vivido les paso a ustedes. Ahora, va a depender de cada uno recibir, concordar y unir aquí en la tierra para que sea unido en el cielo también. Mire solamente, nosotros hemos hablado de dos iglesias, la iglesia física, la iglesia material, la iglesia denominacional, la iglesia que tiene la placa, la iglesia universal del reino de Dios, o la iglesia bautista, metodista, católica, espírita, en fin. Tiene esta iglesia física, nacida de la voluntad del hombre. Y tiene la iglesia espiritual, que es aquella engendrada por el Espíritu Santo. La iglesia espiritual, ella es y está compuesta, constituida, poblada por los nacidos de Dios, los nacidos del Espíritu Santo. Vea que Jesús habla con mucha claridad. Él habla sobre esto. Él dice así: lo que es nacido de la carne es carne. El que es nacido de la materia, de este mundo, es materia. Él está hablando con quién? Él está hablando con Nicodemos. Nicodemos era un alto oficial de la religión judía. Él era un fariseo. Una línea diferente de las demás líneas que el pueblo judío tenía. Entonces, él era un príncipe, un maestro de la religión. Él era un rabino, digamos así. Era respetadísimo. Entonces, él estaba sirviendo a su religión, que creía en Dios, claro.
decía creer en las Sagradas Escrituras, en el Torá, pero él era un hombre que pertenecía a una religión física, una religión materialista. Yo digo materialista porque ellos vivían de obligaciones, legales, de la ley religiosa o de las leyes religiosas. Él era nacido de la carne. ¿Era sincero? Sí, era sincero. Pero él no había nacido de Dios. Él no había nacido de Dios. Él no era espíritu. O sea, él no tenía la naturaleza espiritual. Por eso es que Jesús, cuando habló para él, mire, Nicodemos, quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, intrigado, dice, ¿pero cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede por esas cosas volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Vea solo, él pensaba de una forma material, física, humana, carnal. Entonces, él pertenecía a la iglesia física, la iglesia material, materialista, denominacional, que es lo que sucede con la mayoría de los que dicen creer en Dios. Pertenecen a una religión, pero no hacen parte del cuerpo de nuestro Señor Jesús, de la iglesia espiritual, el cuerpo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, porque la iglesia del Señor Jesús, en mi óptica, en mi fe, en mi entendimiento, es el reino de Dios. Entonces, cuando una persona es nacida de la carne, ella no puede ver la iglesia espiritual, porque sus ojos son carnales. Ella ve apenas la iglesia física, la iglesia ABC, la denominación ABCD, etc. El pastor, el obispo de la iglesia, el padre, el rabino. Ella entiende la iglesia como física, materialista. Y es por eso que ella no consigue ver la espiritual, porque la espiritual es invisible. La iglesia del Señor Jesús, el reino de Dios, la novia del Señor Jesús, es espiritual. Usted no ve, yo no veo. Yo no veo, pero yo percibo. Uno tiene percepción espiritual. Uno tiene discernimiento espiritual de estar insertado dentro de esta iglesia espiritual. Esta iglesia espiritual es formada por aquellos que nacieron del Espíritu Santo. Entonces, quien nace del Espíritu Santo y solo quien nace del Espíritu Santo están insertados en la iglesia de nuestro Señor Jesús, en la iglesia que el Señor llamó de mi iglesia. La iglesia que es la novia de nuestro Señor Jesús. La iglesia que es el reino de Dios aquí en este mundo. Entonces, esta iglesia es invisible, no tiene placa,
Ella no tiene pastores, obispos. Ella solo tiene un solo pastor, que es el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Quien hace parte de esta iglesia oye la voz del Señor Jesús y discierne la voz de Dios. Tiene entendimiento espiritual, tiene visión espiritual, tiene discernimiento espiritual. Son esas las que hacen parte de la iglesia, las cuales el Señor Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Por ejemplo, cuando nosotros oímos de hablar cosas absurdas dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia universal del reino de Dios, y muchas personas reclamando, lamentando injusticia, esas personas reclamantes estaban ellas o están insertadas dentro de la iglesia física, dentro de la iglesia materialista, dentro de la iglesia que predica el Evangelio. Pero no significa que este Evangelio transformó la vida de sus miembros. No, muchas personas tienen conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, pero tienen muchas informaciones de la palabra de Dios. Hasta son teólogos. En fin, pero no nacieron del Espíritu Santo. Jesús dice, el que ha nacido de la carne es carne. Lo que es nacido de la materia es material. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo es espiritual, es espíritu. ¿Usted está comprendiendo la diferencia de una cosa con otra? Pues es la iglesia del Señor Jesús, o sea, el reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia del Señor Jesús, la novia de Jesús, la iglesia que Jesús dice, esta es mi iglesia, la iglesia por la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Esa iglesia espiritual, invisible, cuyo pastor es nuestro Señor Jesús, el obispo, el único obispo es el Señor Jesús, el único pastor es el propio Señor Jesús en la persona del Espíritu Santo. Entonces, las personas que están insertadas dentro de esta iglesia espiritual son personas nacidas del Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellas? Yo no sé. Ellas son invisibles. Son invisibles en lo que dice, en lo que tiene con respecto a la forma física. Obviamente, quien nace del Espíritu Santo, quien pertenece a la iglesia espiritual, que es nacida de Dios, tiene el mismo espíritu. Por ejemplo, usted nació del Espíritu Santo, usted pertenece a la iglesia del reino de Dios, entonces nosotros somos hermanos. Nosotros verdaderamente somos hermanos. ¿Por qué? Porque nacemos del mismo Padre, del mismo Espíritu, del mismo Dios. Entonces, nuestra comunión es mucho, pero mucho más fuerte. Somos un solo cuerpo. El mundo no ve esto. No consigue percibir esto. El mundo cree que los que son de Dios, verdaderamente que nacieron de Dios, son fanáticos, son locos. De hecho, las cosas de Dios son locura para el mundo. Entonces, amiga y amigo, Jesús, hablando con Nicodemos, él le dice con claridad, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Quien es nacido de la carne es carne.
yo entiendo, nacido de la carne, es una persona religiosa, una persona que se adhiere a una filosofía, a una doctrina. Ella es dirigida por los hombres. Ella no hace nada sin el ok de sus líderes religiosos, porque ellas no tienen seguridad en ellas mismas. Entonces, transfieren para sus líderes sus problemas, sus dudas, y esos líderes conducen a sus, entre paréntesis, ovejas, pero ovejas materiales, ovejas físicas. Pero el que es nacido y nacida del Espíritu Santo tiene la naturaleza divina, tiene la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Usted ve el Espíritu Santo? No, ni yo. Ni yo. ¿Usted siente el Espíritu Santo? Ni yo. ¿Usted toca en el Espíritu Santo? Ni yo. Pero uno sabe, uno está convencido dentro de nosotros. No son las luchas, las tribulaciones, los problemas, las persecuciones, las injusticias, las maldades de este mundo. Nada de esto es capaz de apagar esta llama divina dentro de nosotros. Las personas que nacen del Espíritu que nacieron del Espíritu fueron sacrificados, fueron lanzados a los leones, a las fieras. Ellas no perdieron la fe. Ellas se mantuvieron en la fe hasta el momento de ser promovidas a Dios. ¿Por qué? Porque eran hijas de Dios, hijos de Dios. La naturaleza divina. Entonces, cuando una persona tiene la naturaleza divina, no tiene nada en este mundo que pueda derrumbarla, porque ella es nacida de Dios. Ella es de Dios. Ella enfrenta los problemas. Nosotros tenemos en el libro de Daniel, el propio Daniel, hombre que no se curvó delante de la religión allí en Babilonia. Él mantuvo su integridad espiritual, su carácter divino. Sus colegas lo mismo. Y cuando fueron amenazados, probados, ellos pasaron la prueba. Daniel fue lanzado en la cueva de los leones. Los amigos de Daniel fueron lanzados en la hornalla 7 veces más caliente. Y ni un pelo del cabello se quemó. Y fueron lanzados 3 hombres, pero había un cuarto hombre allí. Entonces, cuando el nacido del Espíritu Santo, que quiere decir el nacido del agua y del Espíritu Santo, cuando él es nacido, él de hecho es hijo de Dios, puede llegar y decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Tengo el privilegio de llamarlo de Padre. Y cuando la persona tiene esa esencia divina dentro de sí, la esencia de ser hija de Dios, entonces ella quiere hacer la voluntad del Padre. Ella no está ni cerca para su voluntad, su carnalidad, su materia corrupta, no. Ella vive en espíritu. Ella vive con los pensamientos enfocados en la voluntad de su Padre, porque ella es hija, ella nació de Él. Donde quiera que ella esté, si estuviera sola en el desierto, ella estará acompañada. El Padre de ella estará allí. El pastor de ella estará allí. Jesús dice:
No os dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días. Quien nace del Espíritu Santo tiene la presencia de Dios permanentemente. Orando o no orando, ella está en la presencia de Dios. Ayunando o no ayunando, está en la presencia de Dios. Estando en la iglesia física, o en casa, o en el trabajo, o en la calle, donde quiera que estés, ella está en la presencia de Dios, porque ella es espiritual, ella es espíritu, nació del Espíritu Santo. Eso tiene que suceder con todo. Pero para que esto suceda con todos, todos tienen que pasar por el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento es el que Jesús habla. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en la iglesia espiritual. No puede ser mi o mi hijo. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Esto es extremadamente importante. Ahora, son informaciones que nosotros recibimos, que pasamos y pasamos para ustedes. Ahora, ¿cómo esto sucedió en su vida? Es usted quien tiene que decidir. Un día nosotros tomamos la decisión por nosotros. Entonces, usted tiene que tomar su decisión. A veces la persona es bautizada 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque ella no tiene seguridad. Se bautizó la primera, no tenía seguridad. ¿Por qué? Porque se bautizó en la iglesia física. Ella entregó su cuerpo, pero su alma no. Ella fue bautizada, pero a la realidad ella no fue bautizada, solo se bañó. Ella solamente se bañó. Entró una pecadora seca y salió una pecadora mojada. Es lo mismo. El hombre participa de la Santa Cena, pedacito de pan y el jugo de uva, que representa la sangre. Participa, come de aquellos elementos, pero no significa nada para su alma, para sus voluntades, para sus codicias. ¿Por qué? Porque ella está apenas haciendo algo que cualquiera podría hacer. El incrédulo puede hacer, ¿no es? ¿Quién es que no puede agarrar un pedacito de pan, un poco de jugo de uva y tomar y participar de la Santa Cena? Solo que para aquellas personas que nacieron de Dios, que son espirituales, que son espíritu, para estas personas el pan es la carne de nuestro Señor, de verdad. Y cuando come, mastica, tritura con sus dientes, ella se acuerda del martirio de su Señor, su Salvador. Mi Dios, aquí está mi cuerpo, yo hago esta alianza, yo concuerdo, yo hago esta alianza contigo. Cuando ella bebe de la sangre, ella está bebiendo del alma de Jesús, de la esencia de Jesús. Mi Señor, yo doy mi sangre también por ti. Aquí está mi vida. No importa que yo sea injusticiado, calumniado, humillado. Lo que me importa es hacer tu voluntad. ¿Por qué? La naturaleza de ella es espiritual. Tener la naturaleza espiritual, es obvio que ella, cuando va a participar de la Santa Cena o del bautismo en las aguas, ella lo haga conscientemente. El caso del bautismo es con arrepentimiento. Participando de la Santa Cena es la comunión con su Señor, su pastor, su único obispo. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Esto tiene que suceder con ustedes.
Entonces, cuando usted ve a personas lamentando, reclamando, buscando justicia dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, estas personas no nacieron de Dios. Porque quien nace, quien es espiritual, quien nace del Espíritu Santo, está sujetada a ser injusticiada, odiada, difamada. Es lo que Jesús nos promete. Y cuando dice así, bienaventurados sois cuando os injuriaren. ¿No es esto lo que Jesús habla? Cuando nos persigan y maten, y hasta maten por causa de esta fe. Bienaventurados. Ahora, quien no nació del Espíritu, que aún es carne, nació en la carne, nació de la religión, nació de una tradición religiosa, esta persona va a buscar su derecho. No, yo no acepto ser calumniado, no acepto ser injusticiado, porque ella es materia física y los que son nacidos de la carne son carne. Pero cuando la persona es nacida del Espíritu Santo, ella aguanta. Yo sé que es doloroso, porque en el momento del aprieto que nosotros pasamos, en todo el mundo, es cruel, es humillante. Pero nosotros teníamos que tragar el seco, aguantar firme, porque el Espíritu Santo, quien es nacido del Espíritu, tiene condiciones de soportar todo y vencer. Tiene condiciones y superar aquellos momentos de injusticia, calumnia, odio, porque es espiritual. Ella es espíritu. Ella tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces, preste atención. La iglesia espiritual, la iglesia invisible, no tiene placas en la fachada. La iglesia que no tiene pastores, solo tiene un pastor, un obispo. La iglesia que es formada de personas espirituales. Esa iglesia es inabalable. Ella se agarra firme, pero resiste con fe. Ella es espíritu. Por eso Jesús dice, quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar. Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de Dios para tener la naturaleza divina. Tiene que nacer del Espíritu Santo para que la naturaleza sea espiritual. Entonces, cuando ella es de Dios, ella sabe que su pastor está 100% junto a ella. Ella puede llegar a cualquier momento del día, en la noche, cualquier sea el lugar, cualquiera sea la situación. Ella puede llegar y decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y el Padre va a venir, va a inclinar sus oídos para aquella hija, para aquel hijo. Es muy bueno esto. Además, los hijos de Dios no tienen sexo, no tienen color, no tienen edad. Son almas redimidas. Entonces, todos son hijos. La hija es hijo, el hijo es hijo. Y cargan con ellos, traen con ellos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el carácter, no es la imagen física. Fuera que la persona que es de Dios, ella tiene un semblante ameno, pacífico, agradable. Ella tiene
Ella tiene un semblante, no es solo cuando está riéndose. El semblante de ella es diferente, es espiritual. Entonces, ella carga el carácter sobre todo de Dios, el carácter de la verdad, de la honestidad, de la integridad, de lo que es justo. Ella carga el carácter de la buena conciencia. Gracias a Dios. Aleluya. Esto es con la persona que hace parte de la iglesia, que es hija, que es de hecho y de verdad, porque ella tiene condiciones, ella está en condiciones en cualquier momento del día o de la noche de decir, Padre nuestro, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Yo voy a hablar cualquier día de la experiencia que yo tuve cuando yo invoqué, cuando yo le dije, mi Padre es tan glorioso, es tan grandioso, tan magnífico, no hay palabras, por lo menos yo no sé, no conozco palabras que puedan exprimir la grandeza de Dios dentro de nosotros aquí. Tener esta experiencia de haber nacido del Espíritu Santo es espiritual. Usted también puede mencionar la grandeza aquí. Mañana estaremos hablando más. Obispo, pregunto, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es arrepentirse, ser bautizado en las aguas. Pero no es bautizarse en las aguas por una obligación religiosa. No, usted va a las aguas arrepentido, dejando atrás su vida errada, lo que usted ha hecho. Usted ha mentido, ha engañado, usted ha robado, usted ha traicionado, en fin. Usted va a dejar todo atrás. Usted va a dejar todo, va a sentir. Usted va a dejar. ¿Es esto lo que yo he hecho y voy a hacer lo que es correcto a partir de hoy? En vez de hablar mentiras, en vez de engañar, en vez de eludir, yo voy a hablar la verdad. Aunque yo tenga que sufrir por esta verdad, pero voy a hablar la verdad. Entonces, amigo, amiga, esto es conversión. Cuando usted se convierte, cambia de su forma de ser y es bautizado conscientemente, ahí sí los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Una cosa, muchas personas me dicen, dígame el horario que usted hace la transmisión. No hay horario, hija. ¿Sabe por qué? Yo hago la live cuando yo me levanto. Yo tomo mi café, yo me preparo, en fin, yo me preparo para esto. Entonces, un día me levanto más temprano, un día más tarde, entonces no tengo un horario. Normalmente, por vuelta de las 2:30, 3 de la madrugada en Brasil, es la hora que yo hago la transmisión, pero hay veces es un poquito más tarde. En fin, yo no puedo, ya estoy con 80 años. Tenga paciencia conmigo. Está bien, amiga, amigo. Caramba, yo no quiero dormir, ir a la cama, pensando, no, mañana me tengo que levantar a tal hora. No da. Yo no puedo ser esclavo de horarios. Entonces yo vengo a la hora que yo estuviese listo para dar aquello que Dios me ha dado. ¿Está bien? Que Dios lo bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.